Una vez más, Rompeviento TV se reúne con el Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinolan para llevar asistencia médica a las y los jornaleros migrantes que cada año viajan desde Guerrero hasta los campos agrícolas de todo el país para trabajar. Únete a nuestra causa haciendo un donativo a la cuenta que aparece en pantalla para adquirir los medicamentos necesarios. Es muy importante que en el concepto de tu donación escribas la palabra jornaleras y cuando tengas tu comprobante envíalo por WhatsApp al 56 11 35 27 09. También ponte en contacto al mismo número y acompáñanos personalmente a esta labor de asistencia social. Rompeviento TV cuenta con el respaldo y la generosidad de su audiencia para lograrlo. Gracias todas, gracias siempre. Hay un trabajo estructural muy importante que sigue haciendo Médicos Sin Frontera y que en algunos de los comunicados y videos, cuando estaba el momento, porque luego se dispara mucho la violencia, se agudiza el genocidio y el trabajo que está haciendo Médicos Sin Fronteras, que alguna gente se confundió o confundimos que se habían retirado de Gaza. Y bueno, ya hay una aclaración y precisión sobre eso, pero si pudieras darnos una actualización, José Luis, sobre el trabajo que está haciendo y lo que está documentando Médicos Sin Frontera en la Franja de Gaza. Claro que sí, Ernesto. Pues mira, Médicos Sin Fronteras, como lo mencionaba ayer en esa plática que decías, pues trabaja en la Franja de Gaza y en Palestina en general desde 1989. Y sí, recientemente, pues desgraciadamente ante el avance de la ofensiva en Ciudad de Gaza, no en toda la Franja de Gaza, sino en Ciudad de Gaza, pues tuvimos que evacuar, ¿no? Tuvimos que salir de nuestras dos clínicas que teníamos en la ciudad, que ya habían sido, por cierto, destruidas en varias ocasiones. Tuvimos que salir. Sin embargo, bueno, algunos medios entendieron Ciudad de Gaza como Gaza completa y pues no. Seguimos afortunadamente trabajando en otras partes, en el centro y sur de Gaza, en Han Yunis, en Al-Mawasi, en las proximidades de Rafah. Y bueno, pues obviamente el trabajo que venía haciendo Médicos Sin Fronteras antes del inicio de la ofensiva y del genocidio, pues era atender a las personas, sobre todo que sufrían estas disparos con balas expansivas. Y entonces teníamos un proyecto de atención cirugía reconstructiva y también de salud materno-infantil, pero cirugía reconstructiva porque el ejército de Israel disparaba con balas expansivas principalmente a las piernas de los jóvenes que se acercaban a la frontera, a la valla, ¿no? Y bueno, con el comienzo de la ofensiva, de la situación y del genocidio, pues obviamente hemos tenido que hacer todo lo posible por incrementar nuestra actividad. Esto ha constituido pues un reto gigantesco claramente por los ataques que se han dado a todas las instalaciones sanitarias en toda la franja de Gaza. Nuestros equipos han tenido que cambiar de ubicación las instalaciones en 20 ocasiones. 15 de nuestros compañeros han resultado asesinados en distintos ataques de distinta naturaleza. Nos han sí, destruido los coches, las clínicas. En algún momento entró un obús por una ventana de un hospital. Y trabajamos pues muy de la mano con el Ministerio de Salud en algunos lugares, como puede ser, pudo ser el Hospital Al-Shifa o el Nasser, atendiendo un pabellón específico de los hospitales, el de maternidad, la sala de urgencias, obviamente, apoyando los servicios de urgencia para la llegada masiva de heridos. Y en otros casos tenemos dos hospitales de campaña y otras clínicas sí, distribuidas por el territorio para ofrecer atención médica de primer nivel, pero también, obviamente, cuando es posible, practicar cirugías. Y también, obviamente, en los últimos meses, pues como se podrán imaginar, atendiendo la desnutrición a nivel hospitalario. Estamos hablando de desnutrición aguda severa, con medicamentos terapéuticos listos para usarse, incluso cuando se tienen que internar, sobre todo a los niños, pero también a los adultos mayores. Y también haciendo un esfuerzo muy importante en distribución de agua e instalación de letrinas en los campamentos de refugiados. Y otra cosa muy importante, pues tratando de proveer atención en salud mental para toda la población. Entonces, bueno, pues sí, en estos 2 años ha sido un esfuerzo muy importante porque además ha sido muy complicado
ingresar equipo, trabajamos principalmente con personal palestino muy capacitado que ya trabajaba en nuestros proyectos de hace mucho tiempo, pero obviamente hemos tenido que reforzar los equipos y ha sido muy complicado ingresar personal de fuera, internacional, y sobre todo ha sido muy complicado ingresar suministros médicos de todo tipo, desde equipamiento. Estoy hablando de monitores cardíacos, máquinas de esterilización, gasas y obviamente medicamentos, ¿no? Anestésicos, antibióticos, sí, medicamentos para el dolor y muchas otras cosas que desgraciadamente con el bloqueo pues ha sido muy complicado, pues sí. Pues tenemos en este momento 8 puntos de atención y cerca de 1.200 trabajadores, de los cuales solo unos 40 son internacionales, pero sí hemos logrado incrementar y esperamos, sí, bueno, dependiendo de cómo evolucionan las cosas, pues poder volver a la ciudad de Gaza, que obviamente, como saben, es la parte más poblada, o era la parte más poblada de la franja de Gaza, ¿no? Entonces, más o menos este es el panorama, ¿no? Muchísimas gracias, José Luis. Yo quiero preguntarle sobre dos cuestiones. Ya una la está abundando en algún sentido, pero estos datos que dio hace unos días Al Jazeera de que habían sido dañadas 125 hospitales y clínicas, ¿cuáles ustedes son los datos que tienen y qué porcentaje estaría representando de la infraestructura de salud, que vemos que tiene un daño considerable? Y lo otro, de estos trabajadores de la salud que han sido asesinados o que han llevado ayuda humanitaria, 1.722 ellos Ujú. reportan, y a ver si usted nos puede decir. Pero hay un tema también que nos interesa muchísimo, que es la destrucción en específico de las clínicas de fertilidad, el ataque a las mujeres embarazadas, y esto que es parte de la explicación del genocidio que lo fundamenta impedir los nacimientos de los palestinos a futuro. A ver, pues sí, obviamente las cifras globales de toda la franja de Gaza, pues las refiere el Ministerio de Salud. Nosotros no tenemos, pues obviamente, la capacidad de decir esto es lo que, la fotografía completa, ¿no? Sí sabemos que de los 36 hospitales que había, menos de la mitad, me parece que son 17, están parcialmente funcionales, ¿no? Lo cual quiere decir que, pues, más de la mitad han sido dañados por completo y están fuera de servicio, ¿no? En el caso de nuestras clínicas, como mencionaba, hemos tenido que abrir y cerrar, hemos tenido que montar hospitales de campaña, literalmente con tiendas y con tiendas especializadas que tenemos para que funcionen como quirófano estéril, ¿no? Que tenemos el equipamiento. Pero definitivamente, pues obviamente creo que este genocidio ha sido muy marcado por el ataque directo a los trabajadores humanitarios. Estos 1.700 que mencionas es efectivamente la cifra que nosotros tenemos y que reportan las autoridades y las Naciones Unidas. En nuestro caso, pues han sido 15 fallecidos y hay que decir otras personas heridas. Y bueno, como decía, pues nos hemos tenido que mover muchísimas veces, ¿no? Ahora, en términos digamos, de la mortalidad materna, definitivamente, pues digamos que toda la situación, la incapacidad de proveer atención adecuada prenatal, del parto y postnatal ha sido muy compleja. Sin embargo, Médicos Sin Fronteras en estos 2 años ha atendido 16.000 partos, ¿eh? Que se dice fácil, pero imagínense, dividan eso por día, es bastante. Otras cifras que les puedo dar, por ejemplo, es que hemos practicado más de 30.000 cirugías en estos 2 años, ¿no? A personas afectadas por los bombardeos, quemadas, sí, mutiladas, etcétera, ¿no? Entonces, hemos visto un incremento de la mortalidad materna y obviamente de partos que no llegan a buen término, principalmente vinculados con la falta de atención y con la falta de alimentación. Hemos tenido muchos casos de partos prematuros debido a la malnutrición de las madres, ¿no? Eso pues, es un efecto conocido, ¿no? Y entonces en muchos casos hemos tenido muertes infantiles porque pues los niños prematuros con poca alimentación y pocos nutrientes pues es muy difícil. Además de que en muchos casos nos hemos visto obligados a ponerlos, compartir incluso hasta 5 niños en una incubadora, cosa que es muy peligrosa, pero que como mencionaba yo ayer en la plática, nuestros médicos se han visto forzados a realizar prácticas médicas que no se
que ningún médico tendría que estar forzado a realizar, ¿no? Hablaba yo también de las amputaciones de niños y de personas sin anestesia o con anestesia mínima y situaciones que ningún médico tendría que enfrentar y tener que hacer, ¿no? Obviamente, incluso cirugías en el piso, ¿no? Entonces, definitivamente, y para nosotros, lo que ha sucedido es que todas las condiciones que permiten la vida han sido afectadas por la, digamos, la estrategia de las autoridades israelíes. Entonces estoy hablando del acceso al agua, el acceso a la alimentación, el acceso a las casas, a los lugares de culto, a las escuelas, a los hospitales. Entonces es literalmente un proceso de limpieza étnica que ha tenido un efecto, pues obviamente, en la mortalidad y en la morbilidad, morbilidad de la población y que pues como organización hemos intentado pues paliar en la medida de nuestras posibilidades, pero claramente con mucha frustración de no tener los medios físicos en el lugar ni la capacidad de escalar pues a lo que debería de ser la respuesta ante una situación tan catastrófica como la que se está viviendo, ¿no? Sí. Gracias, José Luis Michelena, director general de Médicos Sin Fronteras aquí en México. Estamos pasando varias imágenes y hay videos e imágenes que Médicos Sin Fronteras ha estado publicando, pues dramáticas de este genocidio que es sostenido, es decir, el llamado acuerdo de paz y pues prácticamente tenemos la información que no está entrando por ninguna de las dos fronteras, ni la de Egipto ni la de Israel. ¿Qué información tienen para la audiencia que te está escuchando? ¿Qué información tienen sobre eso? ¿Qué tanto medicamento, materiales médicos están ingresando ahí en la franja de Gaza? Porque es uno de los puntos dramáticos que se están viviendo ahí, además de este trabajo que mencionas, que me parece que también es muy importante, la desnutrición y los fallecimientos por inanición que están teniendo ahí el pueblo palestino en la franja de Gaza. ¿Qué decía al respecto? Sí, bueno, definitivamente la cantidad de suministros, de alimentos y de equipo, hay que decir, muy importante para nosotros, que ha podido entrar, sigue siendo muy menor en comparación con las necesidades. Nosotros en estos días que pues, se decretó esta tregua, este cese al fuego, pues insistimos en que para que esto se haga realidad, pues se requiere la apertura absoluta de las fronteras para que entre una cantidad ingente de ayuda. Desde hace meses tenemos nosotros y otras organizaciones cientos y cientos de trailers, cada uno con 20 toneladas, esperando poder entrar, sobre todo por el cruce de Rafah al sur, y no se ha podido. Y hay que decir que las autoridades israelíes nos ponen muchas trampas a los equipos en términos de qué puede entrar y qué no. Es decir, lo que ellos consideran que es equipo que tiene un doble uso, llámese, por ejemplo, celdas solares o máquinas de esterilización, etcétera, que ellos consideran que pudiera ser usado para otros propósitos, por decirlo de alguna manera, lo bloquea. En muchos casos lo que hace es que si el tráiler viene con, digamos, unos pallets de medicamento, unos pallets de alimento terapéutico, pero también trae equipo, dicen, el equipo no se autoriza, pero entonces nos detienen todo el tráiler, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y eso ha sido como muy, pues obviamente muy frustrante y además con muy poca continuidad en los criterios, ¿no? Entonces a veces sí entra esto, pero otras veces dicen que no, etcétera. Entonces hay mucha incertidumbre. Y eso no nos ha permitido, por ejemplo, las refacciones para nuestros vehículos, obviamente el combustible, hay que decir, las plantas desalinizadoras y los generadores de luz funcionan con combustible y ha habido mucha restricción a la entrada de combustible. Las refacciones para las plantas desalinizadoras que usan membranas y usan obviamente cloro, etcétera. También a veces se bloquean y es muy incierto en qué momento van a bloquear. Entonces, en este momento, claramente la cantidad de suministros que se están permitiendo entrar todavía es ínfima comparada con las necesidades. Y esto claramente tiene un efecto sobre la disponibilidad de alimentos. Sí sabemos que ya han entrado algunos y que los precios dentro de Gaza ya han bajado un poco. Como saben, la escasez había generado unos precios exorbitantes de cualquier cosa, de una lata de atún, de un tomate, etcétera. Y al parecer ya se ha permitido la entrada y eso ha bajado un poco los precios.
pero digamos que pues la apertura tiene que ser total, sobre todo para el ingreso de ayuda, y obviamente tiene que ser coordinada con los mecanismos de Naciones Unidas que ya estaban instalados y que permiten una distribución ordenada y que lleguen las cosas a las personas, etcétera, ¿no? Entonces, pues sigue siendo una situación bastante frágil y bastante todavía carente, diría yo, y que pues nuestro llamado es que pues si se hizo un cese al fuego y hay un propósito de paz, pues tendría que abrirse masivamente la entrada a la ayuda, al personal, a los suministros, a los alimentos, etcétera, ¿no? Sí, un escenario muy difícil, como dice José Luis Michelena, en torno sobre todo a esta demanda que está haciendo Israel de que jamás entregue todos los cuerpos de los rehenes después de 2 años de un intenso bombardeo y genocidio, pues es complicado, ¿no? Y esa situación, pues vamos a seguir aquí dándole cobertura. Y queremos pasar también al otro tema que nos parece muy importante, el trabajo que han realizado como Médicos Sin Fronteras en México. Los conocimos a algunos de ustedes en Chiapas, pero han estado en otros territorios. Si nos puede comentar, el director general de Médicos Sin Fronteras en México. Claro que sí, pues de hecho justo estamos lanzando y conmemorando nuestros 40 años de presencia en México. Y comentaba el otro día en otra entrevista que cuando hicimos un recuento de todas las actividades que ha realizado la organización, pues han abarcado sobre todo muchas zonas, 18 estados distintos y distintas problemáticas, digamos, un portafolio de trabajo que ha sido obviamente más recientemente atendiendo a la población migrante, pero también atendiendo a las consecuencias de la violencia, atendiendo la salud sexual reproductiva, partos, la enfermedad de Chagas. En Oaxaca, pero también el tracoma en Chiapas, como bien mencionabas, en los altos de Chiapas. Actualmente tenemos proyectos en Ciudad Juárez, en la Ciudad de México y en Tapachula, que digamos que son lo que esto viene del proyecto de atención a la población migrante, que como sabemos estos meses y a partir de las medidas tomadas por Estados Unidos, el flujo migratorio se ha reducido considerablemente. Sin embargo, mantenemos estas actividades que también ofrecen atención a la población de estas ciudades que se ven afectadas por la violencia. Por ejemplo, en Ciudad Juárez, aquí en Ciudad de México tenemos también un centro de atención integral destinado a atender personas que han sufrido eventos de violencia extrema, es decir, personas que han sufrido tortura, tratos degradantes, violencia extrema. Y es un centro de atención que provee tanto rehabilitación física como atención psiquiátrica y psicológica, y obviamente atención en salud primaria y referencias médicas. Y bueno, justo en estos momentos, además hay que decir que estamos respondiendo, tenemos un equipo en la zona de Huehuetla, San Bartolo, ay Dios mío, se me olvida, nunca puedo pronunciar, Teutitlán, no, y Tenango, en la zona de Hidalgo, estamos respondiendo obviamente sí, los efectos de las inundaciones. Sabemos que Veracruz también era un punto, pero como en otros casos, como en el terremoto del 17, nosotros buscamos las zonas en donde quizás no esté toda la atención, pero haya también necesidades y donde pues otras organizaciones quizás no estén presentes, ¿no? Entonces decidimos, a partir de la coordinación con las autoridades del IMSS Bienestar y la Secretaría de Salud, que se requería ayuda en esa región de Hidalgo y entonces estamos ahí con equipos ofreciendo atención en salud mental, atención en salud primaria, agua y saneamiento y distintas distribuciones de kits, etcétera, ¿no? Ahí pusieron el video de nuestros 40 años que estamos celebrando. Em, y bueno, pues sí, son 40 años de trabajo en distintas temáticas, en algunos casos muy, como mencionabas, muy mediáticas, en otros casos un poco más, pues sí, menos llamativas, pero no sé, poca gente sabe, por ejemplo, que atendimos por meses a las familias a los padres de los desaparecidos de Yotzinapa en la escuela, ahí en Iguala, ofreciéndoles atención en salud mental y también ayudándoles en las condiciones de vida mientras estuvieron por meses ahí viviendo en la escuela y ofreciéndoles atención en agua y saneamiento para la escuela y tal. Y otras veces hemos trabajado un poco más en zonas, por ejemplo, también en la zona de tierra caliente, cuando pues todavía continúa, pero en estos grandes picos de violencia en que muchas de las clínicas quedaron abandonadas por una cuestión de seguridad y Médicos Sin Fronteras logró entrar a la zona de tierra caliente en Guerrero y trabajar en las comunidades. Muchas comunidades se quedaron aisladas
y no podían ni siquiera trasladarse a otra comunidad para recibir atención básica. Y logramos entrar con unidades móviles. Y entonces así estamos siempre buscando, hay que decir, el espacio donde no duplicamos servicios, sino de donde realmente pues, tenemos un valor añadido, ¿no? Y así ha sido nuestra historia en estos 40 años en el país. Muchas gracias, José Luis y Michelena. Mire, y por eso acordamos también luego poder sostener una entrevista más larga, una charla, porque nos interesa mucho que haya una difusión mucho más amplia del valioso trabajo que ha estado haciendo y que hace Médicos Sin Fronteras aquí en México y en varios países del mundo. En lo que toca a México, pues bueno, pues ya te estaremos molestando, José Luis, para poder ir detallando, que la gente tenga más información sobre este valioso trabajo que están haciendo ustedes. Y bueno, ya te estaremos platicando también de esta brigada de salud que estamos organizando para la montaña de Guerrero, que también estaremos por allá del 7 al 14 y que nos parece que tenemos que platicar y ver qué tipo de formas también podemos colaborar conjuntamente, porque como medio de comunicación, pues frente al vacío o a la ausencia de autoridad de tanto estatal y federal en atención a población, en el caso de jornaleras y jornaleros, y también con con los derrumbes y con los impactos que han tenido por los huracanes el año pasado y este también, y frente a la falta de presencia de la autoridad, es que tomamos decisión de llevar a cabo un proyecto de salud. Y el año pasado fue la primera brigada y en noviembre estaremos con la segunda brigada, así que nos parece que pues tenemos que platicar con ustedes y ver de qué forma podemos trabajar o colaborar para también impulsar el trabajo que ustedes están haciendo en nuestro país. Te preguntaría para cerrar, José Luis, la parte también de población desplazada, que ese es uno de los temas que también hemos abordado con autoridad, y no hay un registro por parte del gobierno mexicano de cuánta población hay desplazada por violencia en el país y si ustedes han podido trabajar con población desplazada en México. Claro que sí, a ver, lo hemos hecho en múltiples ocasiones, te podría decir en los Altos de Chiapas, Chiapas, perdón, cuando se dan estos picos, también lo hemos hecho en Oaxaca y lo hemos hecho en Guerrero, ¿no? En varios momentos en que se dan estos procesos de desplazamiento muy complicados. Actualmente trabajamos mucho con población desplazada en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Nuestras unidades que tenemos acá, que anteriormente estaban yendo a los campamentos que había en la villa, por la Central del Norte, etcétera. Como sabemos, esos campamentos ya no existen. Las personas pues, fueron invitadas a trasladarse a los albergues y algunas de ellas hay que decir, se han dispersado por la zona metropolitana de la ciudad. Entonces, estas unidades que tenemos, que son tres, están todos los días desplazándose a Ciudad de México y la zona metropolitana y están encontrando también población desplazada mexicana, ¿no? Estamos hablando incluso de comunidades indígenas, etcétera. Y entonces, digamos que ese proyecto que inicialmente la población objetivo era específicamente la población migrante, pues se ha mezclado porque la población se ha mezclado, ¿no? Y entonces estamos ofreciendo atención a la población que vive en esos barrios, en esas colonias, y definitivamente, pues sí identificamos pues este tipo de desplazamiento. También nos ha pasado en nuestro proyecto en Reynosa, que recientemente cerramos, que pues obviamente muchas de las personas que llegaban para intentar cruzar al otro lado, pues venían del interior de México, ¿no? Y a veces se quedan ahí en Reynosa, ¿no? Entonces, es un fenómeno que hay que decir que es un fenómeno muy diferente a lo que sucede en otros países, en el sentido de que no, es difícil que se monten campos de desplazados en una ubicación única. La mayor parte de las personas se desplaza con familiares a otros estados y digamos que se desdibujan, se pierden entre las urbes, ¿no? Entonces es importante llegar a esas personas y conocer sus necesidades y por eso, pues obviamente es un tema si nos interesa muchísimo, obviamente en la medida de nuestras capacidades, porque sabemos que hay estos fenómenos en distintos estados
y pues obviamente pues en la medida que podamos pues intentamos buscar estos espacios y ofrecer atención, sobre todo médica, y ahí es importante señalar que buscamos esas personas que por alguna razón no tienen acceso a los servicios médicos, ¿no? O de salud mental, ¿no? Y en ese sentido trabajamos muy de la mano con la Secretaría de Salud y el INS Bienestar un poco para saber exactamente dónde están estos puntos en donde realmente nosotros podemos contribuir sin duplicar, porque si sabemos que hay una brigada del INS Bienestar o un hospital cercano, etcétera, pues sería un poco duplicar, desplazarnos a un lugar en donde ya existen servicios disponibles, ¿no? Obviamente, pues sabemos que no es el caso en muchos casos, pero sí tenemos que coordinarnos muy bien para no pues, hasta entorpecer, digamos, ¿no? Y además hacer quizás hasta caravana con sombrero ajeno, ¿no? Somos en ese sentido muy transparentes y vamos a donde realmente damos un valor añadido, ¿no? Muchísimas gracias, José Luis Michelena. Gracias por esta entrevista, por estos 40 años de trabajo y gracias también por esto que nos comenta de la Ciudad de México, de la atención que ustedes dan también a los desplazados aquí en la Ciudad de México y este tema que nos parece también crucial. Pues aquí en la Ciudad de México conviven todos los pueblos indígenas del país, los migrantes llegan y Exacto. llegan en condiciones de salud sumamente precarias y así es que gracias por ponerlo también ahí. Pues le mandamos un fuerte abrazo. Gracias, director general de Médicos Sin Fronteras, José Luis Michelena, y seguimos en comunicación. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan buen día. Gracias. Gracias, gracias, José Luis. Seguimos al habla. Un fuerte abrazo. Hasta luego.